Hola amigos de luz, soy Frodo Álvarez de Children of Darklight, embajador de Light Painting Paradise, y vengo aquí a hacer un manual rápido, una guía de fácil uso de la nueva linterna exclusiva Light Painter Reuse Lightworks de Light Painting Paradise. Esta será la nueva linterna de Light Painter. Para empezar, comencemos por sus características. En primer lugar, es una linterna muy potente. Dispone de 8 modos de potencia que van entre los 8 lúmenes y los 1200 lúmenes. En segundo lugar, es una linterna sumergible, hasta 2 metros. También dispone de muchos modos estroboscópicos, en concreto 3 modos estroboscópicos y múltiples variaciones, 28 posibilidades diferentes. Dispone también de interruptor trasero, interruptor lateral y además dispone de un modo exclusivo, modo flash, que emite una luz de 5 milisegundos para congelar objetos como si fuera un flash o para hacer destellos, estrellas en nuestras obras. Esta linterna dispone de 5 modos de uso. Tenemos en primer lugar luz continua. La luz continua tiene 8 pasos y vamos desde los 8 lúmenes de potencia hasta los 1200 lúmenes de potencia. El segundo modo sería la luz estroboscópica intermitente. Se alterna luz-oscuridad, luz-oscuridad, siempre el mismo tiempo de duración de luz como de oscuridad. Podemos modificar las frecuencias dando más o menos tiempo de luz y de oscuridad. El tercer modo sería la luz estroboscópica flash. En este modo se alterna un flashazo de luz a 5 milisegundos con oscuridad. Si variamos la frecuencia, lo que variamos es ese tiempo de oscuridad. Cuarto modo, luz estroboscópica continua. En este modo se alterna una luz preconfigurada que nosotros deseamos, a la potencia que nosotros deseemos, con un estroboscópico en modo flash al 60%. Es decir, bueno, mejor lo vemos en los ejemplos luego. El quinto modo de uso será el modo flash o destello. Este modo solo es configurable en el botón lateral y cada vez que lo pulsemos lanzaremos un destello de luz de 5 milisegundos, ideal para congelar objetos o hacer destellos de luz en nuestras fotos. Veamos ahora algún ejemplo para entender los diferentes modos de estrobo existentes. En primer lugar, comenzamos con el estrobo intermitente. Hemos aplicado 2 linternas conectadas a un mismo tubo. La linterna azul con un estrobo intermitente y una frecuencia muy rápida, y la linterna rosa con un estrobo intermitente y una frecuencia muy lenta. Podemos ver la diferencia. El estrobo intermitente rápido producirá franjas de luz y oscuridad muy estrechitas y muy rápidas, y en cambio si la frecuencia es lenta, estas franjas de luz y de oscuridad van a ser mucho más anchas. Si probamos el modo estrobo flash, como podéis ver en este ejemplo, hemos hecho algo similar. Hemos conectado 2 linternas, una linterna rosa con una frecuencia muy rápida y una linterna azul con una frecuencia muy lenta. Veis que la cantidad de luz la franja de luz siempre es muy estrechita. Esto es porque corresponde siempre a 5 milisegundos de luz. En cambio, al variar la frecuencia, lo que hacemos es separar estas franjas de luz entre ellas. Veamos ahora ejemplos del modo estroboscópico continuo. Si trabajamos con una potencia de luz del 100% y una frecuencia rápida, obtendremos una imagen como esta, que alternaría franjas de luz al 100% con estroboscópico a 60%. Es decir, la luz más visible, más potente, corresponde al 100% que nosotros preseleccionamos y la franja que es más oscura corresponde a luz al 60%. Si mantenemos esta configuración, pero ponemos una frecuencia mucho más lenta, veremos que
la porción de luz al 100% es mucho mayor y se combina con esos rayos más oscuros que corresponden a luz al 60%. Si partimos de una configuración de la linterna distinta, esta vez en el segundo modo de potencia, que corresponde a 50 lúmenes de potencia, pues vemos que si utilizamos una frecuencia rápida, seguimos alternando luz-sombra, unas franjas muy pequeñitas, pero en este caso la franja más oscura corresponde a la de la potencia baja de la linterna que nosotros preseleccionamos, que son 50 lúmenes, y la franja más luminosa corresponde al 60% de potencia. Si en esta misma configuración de potencia le bajamos la frecuencia a una frecuencia mucho más lenta, esa franja de luz menos potente, la que preconfiguramos a 50 lúmenes, pues esa franja es mucho más ancha que la luz al 60%, que sigue siendo esa fracción de 5 milisegundos, esa parte más luminosa. Por último, podéis ver aquí un ejemplo utilizando el modo flash o destello. ¿Veis muchos puntos de luz? Aquí os puedo garantizar que esta foto lo hice con el brazo en continuo movimiento. Movía sin parar para intentar ver si salía alguna raya y no. Todo lo que tenemos son puntos porque, como os decía, realizamos flashazos de luz, 5 milisegundos de luz. Y en ese tiempo se congela, no da tiempo a hacer una raya, ¿vale? Ahora que conocemos los diferentes modos de la linterna, vamos a conocer cómo usarla. Para empezar, disponemos de un interruptor botón trasero que permite el encendido y el apagado de la linterna. Pero también nos permite media pulsación que sirve de encendido momentáneo, sin pulsar a fondo. Con el botón lateral controlamos todo lo demás. Si encendemos la linterna, haciendo un clic en el botón lateral, recorreremos las diferentes posibilidades de cada modo. Es decir, ahora estoy en el modo luz continua y cada vez que le doy a un clic aumentaré la potencia de la linterna. Cuando queremos salvar una configuración, mantenemos pulsado 2 segundos el botón lateral. Ahora está salvada. Veamos, apago la linterna, enciendo y estoy en la configuración que tenía ahora mismo preseleccionada. Si le damos doble clic al botón es cuando pasamos entre los diferentes modos. Es decir, ahora estamos en el modo luz continua, doy doble clic, pasamos al estroboscópico intermitente, doble clic, pasamos al estroboscópico flash, doble clic, pasamos al estroboscópico continuo y doble clic, pasamos al modo de destello. Pero como os decía, este modo de destello solo está disponible en el botón lateral. ¿Cómo activamos el botón lateral? Pues bien, lo primero que hemos de hacer es memorizar este modo de destello manteniendo pulsado el botón lateral. 1, 2, ahora ya está memorizado. Podemos apagar la linterna, pero para hacer el botón lateral prioritario, a la hora de encender la linterna lo mantenemos pulsado 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora este botón es pulsador y podemos hacer destellos cada vez que pulsamos el botón, ¿vale? Para salir de este modo, apagamos, encendemos, damos doble clic y ya estaríamos en el modo luz continua. Por ejemplo, si queremos poner un estrobo en modo flash en una de sus terceras frecuencias, estoy en luz continua, doble clic, modo estrobo intermitente, doble clic, modo estrobo flash, le doy un clic para ir modificando las frecuencias dentro de este modo estrobo flash. ¿Que nos gusta esta? Pues la salvamos. Mantenemos pulsado. Si apagamos y encendemos atrás, vemos que la tenemos efectivamente salvada. Si encendemos con el botón lateral pulsado solo 2 segundos, ahora este botón sirve de, le das una vez, sirve de encendido y si le damos otra vez sirve de apagado, ¿vale? Apagamos atrás para apagar la linterna. Recordamos, como os dije hace un momento, si mantenemos pulsado durante 5 segundos al encender, ahora este botón lateral haría de pulsador. Es importante también que os demos unas advertencias acerca de esta linterna. Hay que tener precaución con las personas que tienen epilepsia fotosensible, puede ser perjudicial para ellos. Por otro lado, esta linterna no tiene protección de temperatura y por tanto se puede calentar bastante.
Dado el uso que le solemos dar los Lightpainters, no solemos usarla para un uso muy continuado durante mucho tiempo, así que conviene dejarla enfriar cuando la linterna calienta. De todas formas, se ha probado y testado y ni se estropea el LED ni se rompe, pero sí que es cierto que calienta mucho. Bueno, ya para ir finalizando, espero que os haya gustado este pequeño manual de uso de la linterna Lightpainter Reuse Lightworks de Lightpainting Paradise. Si queréis ver un vídeo más extenso donde entramos en explicaciones con mucho más detalle, demostramos en directo cada uno de los modos, pues os dejo el link en la descripción. Podéis aprovechar para suscribiros a nuestro canal YouTube, donde ponemos infinidad de vídeos de Lightpainting de todo tipo, tutoriales, directos, eventos, de todo. Y podéis suscribiros también a nuestras redes sociales, dejarnos vuestros comentarios, qué tal con la linterna, porque estoy seguro que la acabaréis teniendo o probando. Dejarnos comentarios, nos interesa saber de vosotros y hasta la próxima. Mucha luz para todos.